Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han surgido. Tenemos muchos temas de los que vamos a hablaros hoy en el canal, en este vídeo, y todo lo que os vamos a comentar va a estar detallado en la descripción del vídeo. Dándole importancia a lo que habréis podido ver en el titular y en la miniatura del vídeo, especialmente vamos a hablar acerca del futuro de Adrian Newey. Esta semana ya incluso os hemos hablado acerca de algunas de las noticias que han estado surgiendo y ya sabemos, nos tenemos que remontar hasta la semana pasada cuando se confirmó, lo confirmó Red Bull el primer día de este mes, que Adrian Newey no iba a seguir junto a ellos, y en Miami fue uno de los temas más importantes, y hay algunas cosas todavía que siguen saliendo de Miami y algunas cosas nuevas que os tenemos que ir comentando. Pero lo primero que queremos hablaros, porque esto es algo que se habló bastante la semana pasada y no lo hemos llegado a mencionar en el canal, y también quiero aportar mi opinión sobre esto, es las palabras que ha dado Helmut Marko, porque las redes sociales se volvieron locas, por lo menos aquí en España, por supuesto, pero son a las que yo tengo acceso. Bueno, las redes sociales son de todo el mundo, pero quiero decir, a los que yo leo en redes sociales son sobre todo personas de aquí especialmente, y se volvieron locas porque se habló o comentó Helmut Marko algo de que él lo veía vestido de un color verde, es lo que llegaba a decir, y ya esto la gente se volvió loca pensando en que estaba hablando acerca de que veía a Adrian Newey vestido de verde, vestido de Aston Martin, porque no hay ningún otro equipo verde. Bueno, podemos considerar Sauber, quizá Audi ahora mismo verde, bueno, tienen colores verde, pero al final si hablamos de verde estamos hablando de Aston Martin o no. Y esto es por lo que yo os quería traer estas palabras, que para empezar, que diga Helmut Marko dónde ve a Adrian Newey, pues bueno, es como si os digo yo dónde lo veo, dónde creo que va a ir, pero una cosa es lo que yo crea, otra cosa es dónde acabe. Ha hablado también, por ejemplo, Christian Horner en esta última semana, que ha dicho que él lo ve retirándose. Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre, pero como la gente se volvió loca, quiero especificaros sobre estas palabras. Lo que decía específicamente Helmut Marko es: ¿con qué color veo a Newey en el futuro? Creo que el rojo, hablando acerca, por supuesto, todos lo intuimos acerca de Ferrari, choca un poco con el azul oscuro, hablando acerca de Red Bull, pero creo que todo es posible con un gran color como es el verde. Y esto es lo que hablaba, y esto es lo que la gente empezó a especular si era con relación a marcharse al equipo Aston Martin. Desde aquí, deciros que mi opinión es que desde luego no habla sobre Aston Martin. Está hablando sobre la posibilidad de acabar recalando en Ferrari y que él no lo ve, pero que con un color verde, que es el dinero, sí lo acaba de ver. Hay mucha gente que sobre estas palabras ha dicho: si Marko quisiese hablar acerca de dinero, diría el dinero. Marko no tiene pelos en la lengua. Y no tiene pelos en la lengua, o también hay un argumento que ha usado mucha gente del hecho de no tiene por qué no decir dinero y decir la palabra color verde, pero yo, por cómo es el juego de palabras, mi sensación es esa. Mi sensación es que habla del dinero. Que oye, quizá habla de que él lo ve vestido de verde de Aston Martin, pero que es que os repito, luego también está el hecho de que Marko puede pensar lo que quiera, que lo único que importa es lo que piensa Adrian Newey. Pero sinceramente, por esa frase, por cómo lo dice, no le veo vestido de rojo, pero con un color verde todo puede pasar, lo que se está refiriendo es hablar acerca del dinero. E incluso yo aquí os añadiría que no tiene nada que ver seguramente el dinero, porque la oferta con mayor dinero es la del color verde, es la de Aston Martin, pero no creo que sea luego eso por lo que va a decidir finalmente Adrian Newey. Pero esas eran las palabras, la gente se volvió loca. Aún así, yo no os estoy diciendo que no vaya a ir a Aston Martin, esto solo lo puede saber finalmente Adrian Newey y acabaremos viendo esa decisión. Lo que está claro, y que es lo más importante, y esto ya os lo hemos contado en el canal, pero os lo quiero repetir, por supuesto, todas estas palabras, porque hablando acerca del futuro del gurú de Red Bull es importante volver a recordarlas por completo, y sobre todo pues si os habéis perdido los anteriores vídeos donde lo hemos tratado. Adrian Newey por ahora no se ve siguiendo en Fórmula 1. No es el objetivo que tiene. Es decir, lo que él dice, recalco lo que él dice porque ahora también os voy a decir un poco mi opinión sobre la situación, que esta es mi opinión, os puede dar exactamente igual mi opinión, por supuesto, pero yo creo que ya que estáis aquí también quizá la queréis escuchar, si no pues la saltáis con el índice. Pero lo que dice Adrian Newey es que ahora mismo no se ve continuando en el Fórmula 1, no se ve continuando en otro equipo. No descarta querer seguir, pero no es el objetivo que busca ahora mismo saliendo de Red Bull, según él comenta.
Estas palabras se las dio en una entrevista que le han hecho en Sky Sports, es lo que ha estado comentando, y primero ha hablado acerca de la estancia tan larga que ha tenido en Red Bull. Recordemos que lleva allí 18 años, él se unió a la estructura en 2005, empezó a trabajar en 2006 porque tuvo un año de gardening, pero bueno, se unió a la estructura en ese 2005, lleva 18 años y era un buen momento ahora para dejarlo, para marcharse, que esto ya es lo que dijo en las palabras oficiales que se dieron en su comunicado, que era el momento de dejar este camino, este proyecto a un lado para que lo cojan otras personas. Han sido 18 años y ha sido un viaje increíble empezar en Red Bull, un equipo muy joven surgido de las cenizas de Jaguar, y estar involucrado con Christian y construirlo. Sinceramente, cuando me uní no tenía ni idea de en dónde íbamos a acabar. Fue un gran riesgo para mi carrera y ha sido un viaje increíble desde entonces. Ha sido un gran honor trabajar con todos los increíbles chicos y chicas de la fábrica y del equipo de carreras. Ha sido simplemente fabuloso. Esto es lo primero que habla acerca de este tiempo que ha estado en Red Bull, ¿no? Pero estas palabras la verdad que han trascendido muy poco, por lo menos en prensa española, repito, que es sobre todo a la que yo más acceso tengo. Pero en prensa británica, que también es una que consumo bastante para estar enterado, no han hablado demasiado de esto, y mira que esto lo da en Sky Sports Gran Bretaña, como digo, que es posiblemente de la cual se podría haber hablado más, y sí que hay algún artículo en la prensa británica, pero se deja pasar de lado, y en la prensa española bastante, y se sigue especulando sobre su futuro. Y es que después de esas palabras, Adrian Newey es muy claro y admite estar ahora mismo por lo menos un poco cansado de la Fórmula 1, que es algo, para empezar, normal. Llevando 18 años en Fórmula 1 en un equipo, pero es que no solo he estado en Red Bull, sino que anteriormente estuvo en McLaren y llevaba también en los años 90 empezó en Williams y antes había estado también en otras categorías automovilísticas. Lo que quiero decir es que lleva mucho tiempo trabajando, tiene ya 65 años y es un buen momento quizá para no a lo mejor retirarse del todo, pero sí un tiempo tranquilo. Es lo que quiere estar, por lo menos eso es lo que llega a transmitir. La Fórmula 1 lo consume todo y llevo mucho tiempo en ella. 2021 fue un año muy ajetreado por la reñida batalla con Mercedes en el campeonato y al mismo tiempo por toda la investigación y el desarrollo del RB18, que es el padre de esta generación de coches, es el primer coche que hizo Red Bull ya en 2022. No sé, llega un momento en el que siento, como dijo Forrest Gump, que estoy un poco cansado. Lo estuve meditando un poco durante el invierno y luego, a medida que se desarrollaban los acontecimientos de este año, hablando acerca de todo el tema político, pensé, tengo la gran suerte de no necesitar trabajar para vivir, y esto también es muy importante. Trabajo porque me gusta y creo que ahora es un buen momento para dar un paso atrás, tomarme un descanso y hacer un balance de mi vida, viajar un poco. Ahora seguimos con las palabras porque sigue ampliando, pero es muy importante. Tiene la suerte de no trabajar para vivir, trabaja porque quiere. Y esto es muy importante, entre sumar que está cansado y que no lo necesita porque ya ha ganado mucho dinero, también puede contribuir al hecho de lo que os decía antes de, bueno, Helmut Marko puede hablar acerca del verde, refiriéndose al dinero, pero no creo que el que irse a Ferrari sea por dinero. Si se va a Ferrari, recalquemos esto, pero bueno, me refiero hablando acerca de lo que decía Helmut Marko, porque además si fuese por dinero, la mejor oferta, según se ha informado, es la de Aston Martin. Y por ahora, pues veremos qué es lo que ocurre con Aston Martin, pero es que el dinero no va a ser lo que defina una decisión si quiere acabar siguiendo a Adrian Newey en Fórmula 1, porque, lo ha dicho a él, no trabaja para vivir, sino que trabaja, pues al final, porque llega a quererlo. Luego también hay que recordar una cosa, y esto os lo pusimos aquí, hay un propio vídeo de Eddie Jordan, que es el manager de Adrian Newey, yo esto la verdad que no tenía constancia, pero se informó en el comunicado de prensa que subió Red Bull sobre la salida de Adrian Newey, y se mencionaba a Eddie Jordan, que era su manager, y efectivamente Adrian Newey ha hablado sobre él, y en esa semana, cuando se anunció la salida, Eddie Jordan estuvo en un podcast y él decía que él lo ve retirado, que bueno, su manager puede ver lo que quiera también, es lo mismo que Helmut Marko, pero sí que es una persona mucho más cercana a Adrian Newey. Él decía que le veía no retirándose, pero quizá pasando un tiempo alejado de Fórmula 1, y efectivamente esto es lo que también Adrian Newey ha dicho, que no ha trascendido, como digo, en los medios, pero es efectivamente lo que él comenta. Probablemente me vaya de viaje con mi mujer y los perros. Nos subiremos en una autocaravana o algo así y nos iremos por Francia a disfrutar de la vida. Luego, quizá en algún momento, no sé cuándo, me meteré en la ducha y diré, bien,
esta va a ser la próxima aventura. Ahora mismo no hay ningún plan, que esto también es importante, y es que no descarta quizá en el 25 de verdad acabar fichando por otro equipo, pero que no hay ningún plan, esto es importantísimo, y que el objetivo ahora mismo es pasar ese tiempo con su mujer, como está diciendo, porque es normal, porque no quiere quizás seguir tan ligado. A mí luego hay una cosa que también quiero dejaros claro, mi opinión, lo que os quería decir antes, y es que para mí sí que hay algún indicio de que Adrian Newey efectivamente el próximo año va a estar en un equipo, que es el hecho de haber querido rescindir su contrato cuanto antes posible. ¿Para qué? Si no va a estar en el 25, que es ahora mismo cuando puede, en un próximo equipo, ¿para qué pides ya dejar de trabajar en Fórmula 1? Porque no tendría sentido. Si tú de verdad te quieres retirar, ya dices, pues acabo mi contrato con Red Bull, que estaba hasta finales de 2025, y me voy. No desarrollas el 26, pero tú sigues ahí trabajando, sigues desarrollando ese 25, ya que los otros se encarguen del futuro porque a ti no te es importante, te marchas habiendo ya también estado cumpliendo ese contrato. No lo cumples si su contrato está hasta finales de 2025. Si Red Bull lo quiere dejar marchar es porque de verdad no quiere que estén tampoco ya cuando se puede empezar a desarrollar ese coche del 25, y Adrian Newey por querer fichar por otro equipo. Yo es mi indicio, es mi pensamiento, de verdad sí que creo que lo puede tener en consideración. Otra cosa es una cosa que lo tenga en consideración, otra cosa es que pase, pero creo que eso sí que es un pensamiento que tiene del hecho de me voy cuanto antes para poder ya en el 25 trabajar en el coche del 26 con el nuevo reglamento. Luego, es importantísimo también esa frase que dice de que por ahora no hay ningún plan y quizá un día se mete en la ducha y dice, vale, este va a ser mi próximo equipo, porque esto también es importante. Newey no está atado y Newey es la persona que menos atado que mejor puede estar sin estar atado. Quiero decir, un piloto necesitas un equipo, dependes de un coche. Un ingeniero no. Un ingeniero, pues haces tú el coche, necesitas un equipo, por supuesto, para estar ahí. Bueno, veremos qué es lo que acaba ocurriendo con Adrian Newey. Lo último ya comentaros acerca de también Adrian Newey y Aston Martin, y esto me ha parecido también bastante interesante, es que ha hablado Mike Krack. Se lo preguntaron también acerca de que pueda continuar, que pueda acabar fichando por Aston Martin, que no es una opción que haya que descartar por completo. Yo lo único que os he dicho con las palabras de Marco es que no me parece que esté hablando sobre Aston Martin, pero sí que es uno de los equipos sobre el cual se ha estado comentando, sobre el cual se ha estado informando que podría acabar recalando en el equipo. Veremos si esto acaba ocurriendo, pero claro, esto ya en el canal también os lo hemos contado, la posibilidad de que acabase recalando, ya os lo hemos puesto como una de las posibilidades que podría haber ahí sobre Adrian Newey. Y además me parece muy bien estas palabras que dijo Mike Krack, porque te demuestra una cosa que dije también el jueves en Miami, que todo el mundo habló sobre Adrian Newey, y digo, todo el mundo está contentísimo con su personal técnico, todo el mundo, su director técnico es el mejor, hasta que verdaderamente el mejor está en el mercado y todo el mundo lo quiere. O sea, todo el mundo dice que sí. A Hamilton yo le he escuchado decir que James Allison, que es el director técnico de Mercedes, era el mejor de la historia. Y sale Adrian Newey en el mercado y fijaros las caras que os las enseñamos ya en el canal, las caras que ponía Lewis Hamilton. Alonso está encantado con el personal técnico, pero Adrian Newey está en el mercado y qué bueno es Adrian Newey, es el mejor de la historia, qué placer ha sido compartir etapa Fórmula 1 con él, llegó a decir Alonso. Bueno, pues Krack pasa algo similar. Mike Krack, la primera vez que se informó sobre la oferta esta de 100 millones de que le hizo Aston Martin, se informó después de Arabia Saudí, porque supuestamente se había hecho en Jeddah, y en Australia se lo preguntaron a Krack diciendo que por ahora no estaban interesados y que estaban contentísimos con su personal técnico. Ahora que ya es oficial que Adrian Newey está en el mercado, Krack lo deja claro, y es que efectivamente le han hecho una oferta. Dice que cuando hay alguien en el mercado como él, o matiza diciendo, bueno, en el mercado, o que no va a continuar trabajando con su equipo actual. Por supuesto que dice los 8 equipos, y esto ahora os cuento que me ha parecido curioso, pero que los 8 equipos le van a hacer una oferta, que ellos por supuesto se la han hecho, que le parece interesante la silly season de ingenieros y que desde luego están interesados. I think when someone like that is available on the market, or maybe let's say like that, not working anymore where he's used to work. I think 8 teams started the discussions immediately, or maybe even before. So and this is like internal discussion and also discussions with him and and the people around him. So I think it will be quite interesting to see how this is going to rattle out.
I just said it before, is the silly season of engineer, of one engineer silly season, not a driver silly season. But it's interesting, and let's see how it goes. Any interest though, from your perspective? Always, everybody's interested. Lo que os quería comentar, que me ha parecido súper curioso, estuve un tiempo, cuando he escuchado estas palabras, pensando a qué se refería Crack con el hecho de 8 equipos. Porque digo, bueno, Adrian Newey se va de Red Bull, claro, hay 9 equipos interesados en él porque tenemos 10 en la parrilla y claro, ya estaba pensando, digo, claro, están todos, porque no solo Crack, esto lo comentaron varios team principals también de la parrilla, todo el mundo comenta en que los 8 equipos estarían encantados de conseguir introducirlo en sus filas, yo pensando a qué se referían con lo de 8 equipos habiendo 9 y digo, claro, es que RB, Alfa Tauri, como queréis llamar, todavía no me acostumbro, pero bueno. Alfa Tauri RB, como queréis llamarlo, no lo va a fichar porque es Red Bull realmente. O sea, me ha parecido muy curioso que todo el mundo da por hecho en que solo hay 8 equipos que podrían ficharlos porque él no se va a ir de Red Bull para fichar por Red Bull en RB, obviamente. Así que bueno, esto era lo único que os queríamos hablar. También en esta ocasión queremos hablaros acerca de Nico Hülkenberg, que es uno de los pilotos que más importancia ha tenido en estas últimas semanas porque ya sabemos que también se ha confirmado su fichaje por el equipo Audi. Y me ha parecido también súper interesante porque esta es la primera vez que Nico Hülkenberg tiene un proyecto serio y duradero a lo largo de su trayectoria. Él llegó en 2010 y realmente ha ido dando tumbos entre equipos y equipos, estuvo en Sauber incluso, llegó a estar en Williams, estuvo en Force India y realmente el único fabricante y donde estuvo bastante tiempo fue Renault, pero bueno, ya sabemos Renault al final también en qué situación siguen estando hoy en día desde que llegó y Hülkenberg pues desde luego que no estaba en un proyecto que pareciera súper ambicioso. Este por lo menos es la primera vez que está en un proyecto que se ve muy ambicioso, otra cosa es que lo consigan, por supuesto, que tú puedes llegar con todo el talonario y no conseguir nada, que se lo digan a BMW o a Toyota, pero parece que desde luego es un proyecto que tiene muchas ambiciones, luego se verá si lo consiguen o no, y es la primera vez que Hülkenberg tiene este proyecto sobre las manos, así que esto se lo acaban preguntando, el hecho de cómo se siente tener un proyecto tan ambicioso y de un contrato tan duradero, que eso también es algo que Hülkenberg no está acostumbrado. Hülkenberg, recordemos que ha firmado, ya os hemos informado sobre ello, el 25 porque es un año de transición y luego 26, 27 y 28, 3 años ha firmado ya, es decir, 4 en esa misma estructura. Es uno de los contratos más largos que ha tenido Hülkenberg en Fórmula 1 y sobre todo asegurados de antemano. Entonces estas son sus palabras. Yeah, it's obviously nice and quite a comfortable situation to have the future decided and nailed down so early. It's not, you know, the usual scenario for me, so it's quite pleasant, quite happy, obviously. So yeah, huge project, you know, good opportunity for me, but also a huge challenge and a huge job in front of me. But for now, obviously, I know this is the news, but you know we still have a long way to go this season, and still very much committed and looking forward to the remainder of this season with Haas. Sobre esto es lo que os digo, ¿es Audi realmente ese proyecto exitoso o un proyecto ambicioso? Sí lo es, obviamente, ya os lo hemos dicho en muchas ocasiones, no es un proyecto que en el 26, a no ser sorpresa mayúscula, que me alegraría un montón, pero a no ser sorpresa mayúscula, en el 26 no van a estar peleando por el título. Es algo que es bastante claro, pero sí que es un proyecto que se ve con unas miras a futuro muy amplias y sí que creo que entran en un momento mejor al que entraron en sí en Toyota y BMW, que son siempre los ejemplos que se ponen de dos proyectos que eran muy ambiciosos, que metieron mucho dinero, pero que no consiguieron nada. Es que al final el hecho de meter mucho dinero no te asegura nada. Pero creo que es un momento mejor porque sí que entran en un punto en el que la Fórmula 1 está tratando de conseguir una igualdad extrema, ya sea artificial o no, lo que quieras pensar, pero sí que por conseguir un mayor espectáculo trata de buscar una igualdad que no se consiguió con el nuevo reglamento, pero ahora se vuelve a intentar en el siguiente y en definitiva creo que sí que va a ser un proyecto que no va a estar peleando de primeras, pero que sí que acabará consiguiendo estar peleándose, por eso es el mejor proyecto en el que ha estado al final Nico Hülkenberg. Luego, sobre esto también ha habido muchas personas, mucha gente que criticó el hecho de
que Audi fichase a Hülkenberg. Si es un proyecto tan ambicioso, ¿por qué fichan a Hülkenberg? No es el mejor piloto para esto. Yo realmente, primero hay una cosa que hay que tener clara y es que Audi quería tener un piloto alemán, así se informó desde 2022 cuando se anunció que iban a entrar, que su objetivo era tener un piloto alemán, quizá no se acababa consiguiendo, pero de entre los pilotos alemanes que había, el mejor es Hülkenberg. Quiero decir, Vettel lleva ya muchos años sin estar en Fórmula 1, oye, se podría haber dado, desde luego, y creo que nadie lo hubiera criticado el hecho de haber fichado a Vettel, pero Hülkenberg tiene más continuidad ahora mismo en Fórmula 1 por estos 2 últimos años donde ha estado Hülkenberg y no ha estado ya Vettel y queda todavía una temporada. El otro es Schumacher, y Mick Schumacher, ya sabemos cómo salió de Fórmula 1, lo echó al final, entre comillas, un Nico Hülkenberg que llevaba 3 años sin estar en Fórmula 1 y encima lo ha hecho claramente mejor. Schumacher estaba por detrás de Magnussen y Hülkenberg se está comiendo a Magnussen después de 3 años, fuera incluso de la categoría, desde el primer día se lo ha estado comiendo. Entonces yo desde luego que eso hay que tenerlo claro, que Hülkenberg era el mejor piloto que cumplía ese objetivo de tener pilotos alemanes y luego yo creo que sí que se lo merece. Creo que desde luego ha demostrado en su carrera deportiva ser un piloto que no ha tenido las armas, pero que es un piloto muy bueno. Bueno, iba a decir top 10 de la parrilla, habría que ver ese orden, pero a lo mejor no es top 10, pero desde luego que es de los mejores. No es el peor piloto ni de cerca ni de los 5 peores, desde luego, y yo creo que desde luego es un buen piloto para desarrollar, es un buen piloto sobre el que construir la base, es un piloto que ha demostrado, lo que digo, 3 años sin haber estado en Fórmula 1, llegó y estaba como si hubiera estado desde el primer día. Recordar ese Racing Point al que se subió sustituyendo fue en Silverstone y fue en sustitución de Checo, porque sustituyó a los dos, sustituyó a Checo y sustituyó a Stroll. Bueno, llegó a sustituir incluso a Vettel ya siendo Aston Martin, pero fue a Checo, si no recuerdo mal, en Silverstone. No recuerdo bien si fue el del 70 aniversario o el Gran Premio de Gran Bretaña, porque se corrieron 2 en Silverstone seguidas, pero bueno, una de las 2 carreras que se disputó clasificó tercero, con un Mercedes rosa, porque era el Mercedes rosa, que no se había subido en todo el año y se puso y clasificó tercero batiendo a su compañero de equipo. Si no fue la segunda carrera, diría que fue la del 70 aniversario, la segunda, pero bueno, como me lío con esos de cuando hubo dobles grandes premios, no recuerdo si fue primero el 70 y luego el Gran Premio de Gran Bretaña o viceversa. Independientemente, fue la segunda carrera que se corrió en Silverstone y clasificó tercero. Quiero decir que desde luego es un piloto que es muy bueno, yo creo que les va a venir muy bien a Audi y creo que es el proyecto que Hülkenberg se merecía. Quizá defrauda, quizá en el 28, que es hasta donde tienen firmado, ya se retira y no quizá porque él quiera, sino porque no le renuevan. Puede pasar, pero creo que desde luego se lo merecía. Así que esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando, que hemos hablado de muchísimos y me encantaría saber vuestra opinión sobre ellos. Si te ha gustado, deja tu me gusta y suscríbete para no perderte ninguno de los contenidos diarios que seguiremos realizando. La semana que viene tenemos Gran Premio de Imola, que va a ser súper interesante, así que nos vemos en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.